Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP, producción general de The WAP. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en este programa especial de Informativo WAP. Antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, @TV WAP en todas las redes sociales, canal 18.1 en TV Abierta y 118 de Megacable. Comenzamos. Hoy les presentamos un programa especial con el tema Grupo de Polímeros, aportaciones en el campo de ciencia de materiales, estructura, propiedad, aplicación, con Judith Persino Zacarías, doctora en química de macromoléculas por el Instituto de Ciencias de Kazajstán. Actualmente es profesora investigadora titular en la unidad de polímeros y electrónica orgánica del Centro de Química en el Instituto de Ciencias. Nos acompaña también el doctor Enrique Pérez Gutiérrez, académico de cátedras CONACYT en el grupo de polímeros del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenidos, bienvenida doctora, bienvenido doctor. Muchas gracias. Gracias. Antes de comenzar con esta entrevista, vamos a ver una cápsula sobre qué son los polímeros. Los polímeros son macromoléculas que resultan de la unión de moléculas más simples, llamadas monómeros, mediante enlaces químicos de tipo covalente. Estos pueden ser de origen natural o sintético y son el resultado de un proceso llamado polimerización. Los polímeros pueden tener distintas propiedades de acuerdo con su estructura química, su tamaño, entre otras características, además de que son de gran importancia para la evolución de los seres vivos, puesto que la molécula de ADN es un polímero. Asimismo, los polímeros sintetizados en el laboratorio se utilizan para la fabricación de una gran cantidad de materiales para diferentes objetos y productos como zapatos, nylon, envases de alimentos, ropa, entre muchos otros. Debido a su importancia en la industria y en el avance de la tecnología, la UAP cuenta con un grupo de investigación en polímeros, el cual fue creado en 1992 por la doctora Judith Persino, investigadora de esta área. Mediante este grupo, en el que colaboran investigadores tanto de la UAP como de otras reconocidas instituciones a nivel mundial, se han realizado importantes proyectos que han contribuido al desarrollo de la infraestructura científica de la universidad. Doctora Judith Persino, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a este programa especial. Gracias por la invitación y no sé qué preguntas podemos Vamos a platicar de polímeros, doctor Enrique Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un gusto, un placer estar aquí. Un gusto contar con su presencia. Además, hace un rato que no nos veíamos y no habíamos podido platicar de este proyecto. Doctora, este proyecto que usted funda, el laboratorio en 1992, ¿puede platicarnos cómo surgió, de dónde nace el grupo de polímeros aquí en la universidad? Bueno, nace de haberme contratado dentro de la UAP y siempre fue una inquietud, nuevas líneas de investigación. Y una de ellas, bueno, mi preparación es en polímeros y dado que no solo eso, sino pues el entrañable amigo Chapela, claro. Realmente buscábamos materiales que tuvieran ciertas propiedades. Y no solo eso, llegar hasta las aplicaciones, por eso las aportaciones que hace el grupo en esta dirección. Entonces, nuestra área de trabajo siempre ha sido encaminada a síntesis de nuevos materiales, pero siempre con el objetivo de una propiedad aplicación. Y polímeros conductores, pues los vemos ya ahora en el mercado. Hace mucho no lo sabía. Típicamente los polímeros son aislantes, no son conductores, entonces buscar polímeros conductores ha sido un trabajo arduo y eso nos ha llevado a pues abrir un laboratorio de alto nivel en la UAP. Entonces nace de la naturaleza del investigador, vamos a buscar materiales ad hoc para ciertas cosas. Ok, a ver, nada más para empezar a entrar en materia un poco, aunque también quiero preguntarles sobre esta trayectoria, porque son 30 años de liderar este proyecto. Doctor, ¿cuál es la diferencia, y también para que lo entendamos y el público lo tenga muy claro, entre polímeros
aislantes y polímeros conductores. ¿De qué estamos hablando y cuál es la diferencia? ¿Por qué la complicación con uno y por qué la facilidad con el otro? Claro, pues mira, como lo comentó la doctora Judith, son polímeros con ciertas aplicaciones, ¿no? Específicamente propiedad conductora o aislante, pues nos referimos a conducir electricidad. En general todos los polímeros se consideran aislantes. Tú sabes, los cables eléctricos llevan un recubrimiento precisamente de polímero para que entre ellos no haya un cortocircuito. Ese es un polímero aislante. Sin embargo, pues después del 98 al año 2000 se crearon polímeros, llamémosle hasta cierto punto plásticos, que podían conducir electricidad como lo hacen los metales, como lo hace el cobre, la plata. Estos polímeros son con cierta estructura química, que es uno de los fuertes de nuestro grupo de investigación, el grupo que fundó la doctora. Estos polímeros pueden conducir electricidad, es un nuevo tipo de polímeros, entonces imagínate ahora cables que no sean de metal, sino que sean de polímero, de plástico, y que conduzcan electricidad. Esa es la diferencia. Entonces ahora tenemos materiales poliméricos, plásticos vamos a llamarle, que pueden conducir electricidad a diferencia de los tradicionales, ¿no? Las botellas de polímero, te decía, los recubrimientos de cables que son de polímero, esos suelen ser aislantes. Ahora un nuevo tipo de polímeros, un material novedoso, puede conducir electricidad y tienen muchas aplicaciones hoy día, ¿no? Que vamos a hablar a lo largo de estas aplicaciones. Ok, a ver, pero entonces es reciente. El asunto de que puedan conducir electricidad se le llama creación o descubrimiento. ¿Qué diríamos? De este milenio, además, a partir de los 2000, es lo que nos comenta, doctor. Es creación. Una creación, sí, o sea, esto se crea, sí, se fabrica tal cual. Se fabrica, se sintetiza. Para que estos polímeros puedan conducir electricidad. Sí, ahora el descubrimiento fue en la época de 3 premios Nobel, que se llevaron el premio Nobel, de buscar polímeros que fueran conductores y descubrieron el poliacetileno. Entonces, además, las propiedades del material es negro, es metálico, tiene brillo metálico y típicamente eso es lo que se buscaba, materiales negros con brillo metálico, te da la idea de que van a ser conductores. Okay. Entonces esa propiedad es muy importante cuando uno diseña un material y lo sintetiza. Ok, entonces se funda este grupo en 1992 aquí en la universidad. Este descubrimiento, creación, mejor dicho, llega a principios del milenio tal cual. Me imagino que ha habido otros avances, doctora, a lo largo de 30 años. ¿Cómo siente usted que ha sido su trayectoria al ser líder? Recuerdo junto con, por supuesto, el doctor Chapela, a quien recordamos con tanto cariño, de este grupo, doctora, esta trayectoria, ¿qué sensaciones le ha dejado? ¿Cómo es liderar un grupo de este tipo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla durante 3 décadas? Bueno, al principio parece difícil, ¿no? Porque lo contaba en alguna ocasión que yo comencé con un escritorio vacío, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que hicimos fue hacer ciencia propia. Ese fue clave para poder lograr ciencia propia. Ciencia propia me refiero a conseguir los recursos y plantearse los problemas y tratarlos de resolver. Y buscar gente o individuos preparados en las líneas que queríamos, ¿no? Para fomentar, hacer multidisciplina. Ahora es la interdisciplina, pero la interdisciplina viene como consecuencia de haber sido multidisciplinarios. Entonces, desde el inicio el grupo fue multidisciplinario, químicos, físicos, electrónicos, de tal forma que aportemos a una resolución en un problema complejo, ¿no? Puede ser el problema más complejo, entonces ya se requiere mayor número de individuos que podamos aportar. Entonces ese fue el objetivo, buscar que en el laboratorio no solo que se haga más de lo mismo que yo sé hacer, ¿no? Sino que veamos el problema, y el problema lo vimos cuando por ponerle a un material una corriente eléctrica y que dé una luz, es fascinante, ¿no? Es fascinante ver a un material cómo lo hace, y además lo podemos diseñar y sintetizar. Entonces hay un polímero muy conocido que es comercial, que le llamamos PIDOT, ¿verdad? Es un polímero oscuro, negro, y entonces lo ves y dices, es realmente como venía la teoría. Entonces
Nuestra aportación ha sido crear la ciencia, generar recursos de alto nivel y demostrar que haciendo grupo es cuando llegas a un objetivo mayor. ¿Y este grupo de cuántos integrantes es hoy por hoy, doctor? Pues mira, actualmente formamos el grupo 4 investigadores, la doctora Judith Persino como líder, la doctora Margarita Cerón, que también lleva varios años en el grupo, estoy yo como cátedra CONACYT, pero adscrito al grupo, y la doctora Marta Sosa. Comentarte un poquito también del tiempo que yo llevo en el grupo, porque tengo esa, pues puedo decirlo, esa fortuna hice el doctorado en el grupo, precisamente bajo la dirección de la doctora Judith, del doctor Chapela. Yo llegué al grupo en el 2007, hice el doctorado, después salí y regresé, tuve la fortuna de regresar aquí a la UAP como cátedra CONACYT al grupo para seguir aportando, ¿no? Entonces reconozco la trayectoria de, pues como tú mencionas, ¿no? 30 años se dicen fácil, pero es una vida para muchos, y durante todo ese tiempo, como lo acaba de mencionar la doctora, ha sido siempre la innovación, el buscar aplicaciones, el buscar lo que mencionaba la doctora. Creo que a lo mejor puede quedarse un poco corto en el sentido de ciencia propia. Yo diría que también es las ideas que desde el inicio la doctora y el doctor Chapela tuvieron y que se desarrollaron para generar nueva ciencia. Muchas veces los artículos que hemos publicado como grupo solía ir la palabra nuevo compuesto para, nuevo compuesto con propiedades, y la idea de nuevo compuesto es que no está reportado, no se encuentra en ninguna parte del mundo, y el grupo como tal tiene mucho esa fortaleza, nuevos compuestos sintetizados, caracterizados y aplicados, ¿no? Entonces, en cuanto a ciencia propia, creo que también va el que todas las ideas que se han gestado desde el inicio del grupo son novedosas, son muy importantes y son reconocidas a nivel internacional. Ok, nuevos compuestos que se han creado entonces en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Laboratorio de Polímeros, y que no existen en ninguna otra parte del mundo. ¿Cuántos de estos son? Y si pueden platicarnos un poco qué aplicaciones tienen. Pero ¿cuántos han sido de estos en 30 años? Si tienen más o menos el dato, creo que sería interesante saber. Bueno, una de las cosas que yo creo que cabe ahorita es que eso llevó a la creación de un spin-off, ¿no? El spin-off surge porque tenemos una expertise suficientemente robusta en el laboratorio para innovar. Innovar se entiende no solo como idea, innovar nueva, ¿no? Sino que además se lleva a las ventas, ¿no? Ya entra a nivel comercial. Okay. Entonces, esa expertise de lo que cuenta el doctor Enrique, no solo es a través de ellos, sino tenemos postdocs, tenemos estudiantes de mayor nivel, de tal forma que se fortalece más el grupo y ya ve más hacia allá. No solo la investigación del día a día de lo que sabemos hacer, y 30 años casi te vuelves experto en lo que haces, ¿no? Bueno, me imagino. Sí. Realmente, siempre tienes que aprender, pero ya tienes muchas habilidades. Entonces, tienes que ir más allá. Y el más allá significa ir hacia la aportación a la sociedad, ¿no? Como parte de la ciencia del conocimiento, ¿no? Que se llama. Y eso ha sido muy importante, porque si no tenemos un grupo fortalecido, pues imposible, no se puede llegar. Entonces, creo yo que la muestra de nuestras aportaciones es crear el ecosistema. Eso fue nuestra chamba. Okay. Crear laboratorio con las condiciones ad hoc para que se potencie la ciencia en la UAP de alto nivel. Yo creo que esa es la aportación más grande. Ok, ¿Sí? Y ahora, hablando concretamente de estas aplicaciones, sí. ¿Cuáles son? ¿Cuáles destacarían ustedes para poder aterrizarlo así, que quienes no tenemos muy claro cómo se aplican los polímeros, podamos ahora sí poderlo ver con precisión? Algunas aplicaciones que ustedes puedan comentarnos, muy claras y comprensibles, por supuesto, para quienes no somos expertos en el tema. En esa dirección, sí. O sea, lo que he aprendido de toda esta dirección es que típicamente cuando tú aprendes en la carrera, te aprendes mucha información, ¿no?
Y esa información a veces no necesariamente te deja pensar libremente. O sea, te adaptas a lo que dicen los libros y etcétera. Entonces, de las aportaciones que hemos hecho es romper paradigmas. Okay. Hay una teoría, y los polímeros son muy importantes, porque es mi área, pero además, muchos de los materiales que estudiábamos no se podían estudiar porque eran propiedades muy complejas y era difícil su procesamiento. Y entonces decidimos no hacer polímeros, sino hacer bajo peso molecular. Bajo peso molecular son moléculas chiquitas, ¿no? Okay. Que mantienen la propiedad del macro. Y eso es muy importante. Estudiando la estructura molecular de una sustancia pequeña, puedes extrapolar, ¿no?, a qué va a ser la propiedad del material. Y eso llevó a, cuando estábamos realizando películas delgadas, porque una de las aplicaciones es tratar de hacer películas delgadas de ese material, la teoría dice que solo se puede con materiales poliméricos, que tú no puedes hacer una película de bajo peso molecular. Y es así como que decías, pues sí, porque así dice la teoría, ¿no? Y resulta que fuimos más allá, ¿verdad? Sí. Y esa aportación ha roto el esquema de los polímeros. O sea, se abre la brecha de estudio, de aplicaciones, sobre todo cuestiones de luminiscencia, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, un material luminiscente o se debe a la propiedad de la estructura o se debe a la propiedad del macro, de la macromolécula. Y esas propiedades las hemos utilizado, o sea, se aplican pues para sensores, ¿sí? Recientemente un estudio de cómo cambia el color de una sustancia de pasar de amarillo a pasar rojo simplemente con el ambiente, puede ser ácido, básico, tú puedes detectar qué está pasando con ese cambio de color. Okay. Ahora hay sensores biomédicos, que esa es otra aplicación, poder detectar qué está pasando en el cuerpo humano, nada más poniéndole poquita de la sangre y puedes ver el cambio en el sensor, y los sensores son orgánicos. Entonces, la gama de aplicaciones es bastante. Lo importante es conocer esa propiedad y esa aplicación. Entonces, nuestra aportación ha sido eso, como no casarnos con la forma que siempre nos dicen en las licenciaturas, ¿no?, en los libros, porque mucho de eso son teorías, no son leyes, ¿sí?, que a fuerza se tienen que cumplir. Y eso nos ha permitido pues abrir un campo de acción en el laboratorio. Entonces somos muy estratégicos en cuanto hacia qué diseñar, qué sintetizar y para qué, en cuanto a las aplicaciones. Ahorita el doctor pues es responsable de un proyecto de frontera y es sobre cuestiones de luz blanca, ¿no? Que me gustaría que te platicara más allá de lo que estamos haciendo. Por favor, ¿sí? Doctor. No, claro, pues mira, lo que menciona la doctora también es muy importante. El grupo es multidisciplinario, sí, y hoy día interdisciplinario. ¿Esto que implica? Que al inicio pues todos los materiales que se han diseñado, lo que acaba de explicar la doctora, no solo polímeros. Polímero, como lo mencionaban en la cápsula inicial, es una molécula muy grande, sino ahora moléculas pequeñas por la facilidad que implica en el laboratorio su preparación. Entonces trabajamos también con moléculas pequeñas y de esta interdisciplina, lo que mencionaba la doctora sobre sensores de cosas biomédicas. Pero pues, como ella también lo mencionó, somos multidisciplinarios. En mi caso soy licenciado en electrónica y me interesan cosas de electrónica, y pues resulta que estos materiales que sintetizamos son aplicados para fabricar dispositivos electrónicos. ¿De qué estoy hablando? De diodos emisores de luz, esta tecnología de OLED, que es un diodo emisor de luz orgánico que tenemos en los celulares o en las pantallas OLED, es a base precisamente de materiales como los que sintetizamos en el laboratorio, materiales que tienen la propiedad de fluorescencia, es decir, pueden emitir luz cuando reciben un estímulo. Este estímulo puede ser eléctrico, puede ser óptico, puede ser por temperatura, y entonces los materiales que sintetizamos, cuando reciben este estímulo, emiten luz. ¿Okay? Ese es el principio de funcionamiento de las pantallas OLED en celulares o en TVs. Sintetizamos la fortaleza del grupo es que se diseñan los materiales con la expertise de la doctora, se sintetizan con ayuda de la doctora Margarita y
y otros colaboradores y los aplicamos. Entonces ahí entro yo en la parte de aplicación sobre dispositivos electrónicos. Fabricamos diodos emisores de luz en el laboratorio, pequeños dispositivos que cuando tú le aplicas un voltaje, una pila de 2-3 volts, estos emiten luz. ¿Okay? Como lo mencionaba la doctora, tenemos el proyecto de ciencia de frontera de CONACYT. En este estamos tratando de hacer luz blanca. Las luminarias LED que ya tenemos en casa se basan en un LED azul y un compuesto que los recubre, pero este compuesto está hecho a base de lo que se conoce en química como tierras raras. Son metales que no son fáciles de conseguir, que no son abundantes en la tierra. Los materiales que sintetizamos pueden hacer esta función, convertir la luz azul en luz blanca. Sometimos ese proyecto a CONACYT, fue aprobado, tenemos ahí financiamiento para llegar a fabricar lámparas LED en colaboración con otros grupos de investigación en México. Lámparas LED en donde la emisión de luz blanca se deba precisamente a los materiales que sintetizamos. ¿Okay? Y también estamos abordando el tema de energías renovables. Los materiales que sintetizamos pueden utilizarse para la fabricación de celdas solares. Celdas solares se les conoce como híbridas, ya que es una parte orgánica, una parte inorgánica. Cuando mezclas estos materiales se crea un material diferente que es capaz de absorber la luz del sol, generar cargas eléctricas y funcionar como una celda solar. Estamos teniendo ya dispositivos pequeños a nivel laboratorio y estamos trabajando en obtener prototipos donde podamos tener una celda solar que pueda cargar un celular o que pueda servir para cargar en general alguna pila y que después pueda usarse esta energía. Entonces, realmente estamos buscando aplicaciones de frontera, diseñar el material, sintetizarlo y aplicarlo, ¿no? Por eso el tema de nuestro grupo. Ok, y en medio de todo esto, ¿qué colaboraciones destacarían ustedes con diferentes instituciones? Me imagino que de México y del mundo. Ahorita vamos con lo del spin-off, doctora, que lo dejó usted ahí y creo que sería bueno retomarlo, pero tienen una colaboración importante con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con algunos otros laboratorios de diferentes instancias en el país. ¿Podrían platicarnos un poco de eso? ¿Cuál es el trabajo que se hace en conjunto? Pues la colaboración surge casi desde el inicio, ¿no? Sí. O sea, no hemos sido un grupo cerrado, por eso mismo, por nuestra forma de trabajar, ¿no? Y dado que la colaboración, más bien el trabajo que realizamos es hacia aplicaciones mucho a la parte física, pues siempre ha sido llevarnos bien con la gente del grupo físico. Entonces, hemos colaborado con la UNAM, se han cerrado las colaboraciones y hemos abierto otras. No ha sido una constante, ¿no? Solo con algunos grupos, sino ha sido con base a qué vamos a desarrollar, qué les interesa a ellos y qué nos interesa a nosotros. La colaboración actual es con el Centro de Investigación en Óptica. También tenemos colaboración con CIMAP, que es el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, con la de San Luis, la Universidad Autónoma de San Luis, y así sucesivamente, ¿no? Entonces depende mucho del alcance del proyecto que queremos realizar. Y a nivel internacional, pues ha sido no como una búsqueda ahí, más es como cooperación. O sea, ya llegamos a nivel de cooperación, porque ellos requieren ciertas cosas, requerimos cierto nivel, y es donde se entra a la red, ¿no?, que estamos formando. Entonces, desde que comenzaron las redes, incluso de CEP, pues aprovechamos mucho ese medio de recursos, porque si no, también no se puede uno llegar a unas colaboraciones más sólidas. Entonces, pues ha sido como una dinámica natural, porque es imposible hacer las cosas uno solo. O sea, si tienes que hacer ciencia de alto nivel, requieres necesariamente de la participación. Y hay colegas en México que les interesa bien lo que hacemos y a nosotros nos interesa lo que hacen, ¿no? Entonces, ha sido por base a qué queremos desarrollar. ¿Sí? Ok, me surge una duda más. En este asunto que ustedes mencionaban, que hay una finalidad a veces comercial, de venta, tal cual,
¿Cómo funciona la investigación de polímeros en la iniciativa privada? Lo pregunto con respecto a si en algún momento a ustedes los ha contactado alguna empresa en concreto que les pida, oigan, me gustaría poder trabajar este proyecto, o el asunto de las celdas solares, o las pantallas OLED con polímeros, o sea, esta relación, ¿cómo es? Y al mismo tiempo quisiera preguntar, me imagino que en la iniciativa privada hay una investigación también de polímeros muy puntual, o sea, debe haber grandes empresas internacionales que están realizando investigaciones tal vez parecidas a las que ustedes realizan, o me equivoco con eso. ¿Cómo funciona esta relación con el asunto meramente comercial? Realmente es complicado yo creo que por la madurez. Llegamos al punto de hacer contacto con la industria por madurez, o sea, porque ya consolidamos muchas partes que hacemos, ¿no? Y creemos que ya es hora de que aportemos a la sociedad. Sí. Y ha sido una búsqueda más de nosotros hacia afuera, ¿no? Okay. Porque a veces pensamos que porque somos muy buenos o sentimos que somos buenos, alguien nos va a buscar, ¿no? Eso no pasa. Típicamente uno tiene que salir y decir, yo sé hacer esto, ¿no? ¿Quién tiene un problema que yo pueda resolver? Es que fue lo primero que yo pensé, doctora. O sea, lo que nos platican es para que los busquen y algo empiece a... Y ha sucedido. Sí. Pues recientemente, por esto de celdas solares y el desarrollo que hicimos sobre una tinta que ahorita el doctor te puede explicar específicamente, tuvimos que salir hacia afuera y ya solicitamos la patente, pero además lo que queremos es que la usen los investigadores de México, pero ya no se importa, es muy difícil importarla. Entonces hicimos, así por ahí del 17, 18, enviar cartas como pues, comerciante, ¿no? Sí, me cuesta decirlo, pero sí, tal cual comerciante. Pues como una labor de venta prácticamente. Sí, labor de venta, eso hicimos y lo diseñamos ahí en el laboratorio con ayuda y lanzamos cartas a nivel nacional, también con algunos colegas internacional, diciéndoles somos esto, podemos hacer esto, a quién le interesa, y sí logramos impactar. Se vino la pandemia y fue que paramos un poco, pero ahorita estamos en contacto con una empresa de San Luis Potosí para aplicaciones muy específicas de polímeros. O sea, yo creo que ¿qué es lo que andamos buscando? Que alguien nos vea y además que quiera invertir en el conocimiento que se hace para pasar al otro nivel de aportar a la sociedad. Claro. Nos quedan, perdón doctor, 2 minutitos de programa. Nos iba a platicar de lo que nos contaba la doctora. Sí, mira, brevemente creo que vale la pena mencionarlo. Lo que acaba de decir sobre la madurez que tenemos como grupo nos ha permitido tener la solicitud de patente de un compuesto, una tinta, como lo mencionó la doctora, que podría funcionar, o que funciona, perdón, para hacer los paneles solares. O sea, que realmente lo que mencionaste de la industria que está interesada, de otros investigadores en México, usen este compuesto, lo aplican sobre una superficie, le ponen 2 electrodos y funciona para hacer una celda solar. Y es precisamente el punto en el que vamos, ¿no? Llevar nuestros desarrollos de laboratorio a la industria y estamos en eso, estamos buscando inversionistas, gente de industria que le interese esto y tenemos ya los productos para su comercialización y para su venta. Ok. Y 30 segunditos, el spin-off Polymers WAP, ¿cómo es, doctora? Sí, si lo puede nada más platicarnos así rapidísimo, ¿de qué va? Pues va de generar recursos externos debido a la aportación de materiales de desarrollo en la WAP. Son nuevos, todos son novedosos y también podemos desarrollar lo que le interesa en la industria, estamos en la posición de aportar. Ya no es de que pues realmente que nos vean diferentes, sino que seamos, ahora sí, el parteaguas para poder recuperar inversiones sobre todo, que es como se hace a nivel mundial, ¿no? Claro. Es donde debemos llegar. Ese es el spin-off del que nos hablaba. Sí.
Bueno, doctora Judith Persino Zacarías, doctor Enrique Pérez Gutiérrez, del Laboratorio de Polímeros de nuestra universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y por permitirnos conocer su trabajo. Pues muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias. Es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo WAP. El próximo lunes a las 8 de la noche le espera mi compañero José Carlos Bernal. Ya tiene usted la información, ahora a disfrutar el fin de semana. Buenas noches.